Bueno, Mónica, te damos la bienvenida. Soy Pablo Cortés, director de la Escuela Técnica, orgulloso de Mercedes, de Corina y de los chicos por haberte contactado y fundamentalmente por haber logrado esto que es tan importante, creo yo, que tiene que ver con acercar, hacerlo más humano a la literatura. Que sepan los chicos que detrás de un libro, como biografía del cuerpo, hay una persona, una madre, que se inspiró en su hija, ¿no es cierto? Y que quiso transmitir un mensaje, y nada mejor que a través de la literatura. Entonces, agradecerte a vos por este tiempo que nos está dedicando a todos nosotros, a los chicos, darte la bienvenida y agradecerte una vez más, y espero que los chicos sepan apreciar esta posibilidad de poder tener frente a ellos a una obra de tu calidad. Agradecer por otro lado a Corina, que es la profesora que estuvo trabajando tu libro con los chicos y que verdaderamente le ha puesto mucho más que el compromiso de un profesor. Hay toda una organización detrás de todo esto, con las preguntas. Los chicos han generado sus propios fines del libro a partir de lo que fuiste capaz de generar vos a partir de tu mensaje desde la literatura. Así que, bienvenida. Te dejo en manos de Corina. No sé si hay algunos de los chicos que se van a presentar, y me voy a la dirección para seguirlos desde la virtualidad. Un beso grande, muchas gracias. Muchas gracias. Mónica, muy buenas tardes para nosotros, muy buenas nochecitas para vos. Los protagonistas son los chicos, han preparado esto muchísimo, así que, bueno, vamos a hacer esta entrevista, esta conversación con vos enseguida nomás. Ellos se van a ir presentando y bueno, vamos a tratar de que todo técnicamente pueda salir. Muchísimas gracias por este compromiso, por haber aceptado el proyecto de Mercedes y el trabajo de Mercedes, nuestra bibliotecaria, que tiene que ver con el 90% de todo esto, porque es quien nos buscó, quien se encargó de buscar a nuestra autora, que no era lo más fácil, porque era lo más lejano. Así que muchísimas gracias desde ya. Buenas tardes, Mónica. Yo soy Felipe, un gusto conocerte. Voy a hacerte una pregunta, pero antes de eso, te quiero agradecer el nombre de mi compañero y de la profesora que hayas aceptado hablar con nosotros. Disculpa, pero no, es que no oigo muy bien. No oigo muy bien, si puedes repetirlo. Buenas tardes, Mónica. Yo soy Felipe. Un gusto conocerte. Voy a ser el primero en hacerte una pregunta. Pero antes de eso, te quiero agradecer en nombre de mis compañeros y de la profesora que hayan aceptado hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. De nada. Arrancamos con la pregunta. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no lo he escuchado bien. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo? Solo he entendido cómo y familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo se conforma tu familia? Disculpad, pero es que no lo oigo, pero no lo oigo muy mezclado. ¿Cómo se conforma tu familia? Eso. ¿Cómo se conforma tu familia? Exactamente, porque yo sabía que te inspiraste en una de tus hijas para escribir
Vale, os agradezco que me escribáis ahí la pregunta porque así lo veo mucho más, lo entiendo mejor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer tener este encuentro, ¿no? Que estemos unidos ahí del uno y el otro lado del océano a través de la lengua, a través de los libros. Me parece hermosísimo. Así que, bueno, muchas gracias a Mercedes por ese trabajo, ese empuje para que este encuentro maravilloso. Y bueno, muchas gracias también, sobre todo, muchas gracias a vosotros los chicos que sois los que habéis empleado vuestro tiempo y vuestro esfuerzo en leer este libro. No sé si me escucháis bien porque yo oigo un ruido todo el rato. ¿Me estáis escuchando bien o no? Sí, te escuchamos bien. Quizás para que nos oigamos mejor nos ponemos todos en silencio excepto el que esté hablando, porque yo creo que es la mejor forma de que podamos entendernos bien. Y yo también cuando hagáis preguntas para que pueda escucharlo bien, porque si no... Bueno, pues eso, lo he dicho, que muchísimas gracias, que es un lujazo poder tener este encuentro con vosotros. ¿Quién me iba a decir a mí cuando estaba escribiendo este libro que en algún momento iba a tener una conversación al otro lado del océano con gente de Buenos Aires, ¿no? De Argentina? O sea, no se pasaba, vamos, no podría ni imaginármelo en aquel momento. Mi familia es una familia, la verdad, bastante estándar. Estamos Javi y yo, mi marido y yo, y tenemos 3 chicas, Marta, Paula y Lucía. Marta tiene ahora 18 años, acaba de cumplirlos. Paula tiene 17 y Lucía 15. Tenemos también un perro que no está ahí, normalmente está aquí detrás de mí, pero ahora no está. Y realmente este libro, Biografía de un cuerpo, como sabéis, y además está puesto también en la dedicatoria, ¿no? Es un libro muy personal que yo escribí por una necesidad de entender a mi hija mayor, mi hija Marta, que es la que tiene ahora 18 años y se está yendo ahora fuera de Madrid, se va a Barcelona a estudiar, está ya en Barcelona estudiando, pero que hasta este año que terminó el Conservatorio Profesional de Danza, pues estuvo compaginando el instituto con el Conservatorio de Danza y desde que tiene 12 años salía de casa a las 7:30 de la mañana, hacía 5 horas de ballet por la mañana, comía, después iba al instituto, hacía 5 horas de instituto y después llegaba a casa entre las 9:30, 10 de la noche. Incluso los sábados tenían ensayos, todos los sábados, ¿no? Y a mí yo convivía con esa exigencia con la que estaba viviendo Marta por, bueno, pues por aprender una disciplina que le gustaba, que le apasionaba. Pero realmente muy exigente. Yo me preguntaba cómo vivía ella y cualquier adolescente, ¿no? Que se dedica a algo tan duro como puede ser la danza, en el que hay muchas horas que uno está trabajando, además, en el caso de la danza, frente a un espejo, con un cuerpo que en la adolescencia está cambiando. Y quise, a través de la literatura, a través de este libro, tratar de entender a esos adolescentes, ¿no? Que además de sufrir todos los vaivenes de la adolescencia, están con una exigencia añadida por una disciplina como puede ser la danza, pero podría ser el deporte de alto rendimiento, podría ser un instrumento de música, etc. Así que, bueno, pues por eso es un libro muy personal. También en él yo quería analizar un poco mi papel como madre, ¿no? Hasta qué punto yo empujé a mi hija a que bailara, hasta qué punto ella se sentía pues que tenía que responder a algo que se le exigía en casa, aunque no fuera así, aunque no lo exigiéramos, ¿no? Pero el papel de madre es un papel muy difícil, aunque no os lo creáis, es mucho más difícil ser madre o padre que ser hijo. Y en este caso, pues yo quería también analizar, ¿no? Cuáles son nuestros fallos, porque nosotros queremos que los hijos sean felices y sabemos que tienen que tomar sus propias decisiones, pero no queremos que les pase nada y a veces, bueno, pues los protegemos en exceso, cometemos errores, ¿no? Y quería también analizar ese papel en el libro. Y por último, quería también entender hasta qué punto uno
debe emplearse en cuerpo y alma a algo, a un arte, y hasta qué punto eso le compensa en la vida, hasta qué punto el arte o la dedicación a un arte nos salva o nos condena, porque cuando es excesiva quizás nos puede condenar. Así que, bueno, pues estos fueron los motivos por los que yo escribí el libro, que parten efectivamente de esta familia. Y gracias, Felipe, por tu pregunta. ¿Alguna de tus hijas ha escrito? Está silenciado. Está silenciado. Si me repites la pregunta, por favor, porque no la he escuchado bien. Si alguna de tus hijas ha escrito. Si alguna de mis hijas escribe. Bueno, ahora mismo ninguna. Sí que han escrito en algunos momentos. Paula, cuando era chiquitita, escribía poesía. Lucía también ha escrito alguna cosa, pero no son ni grandes lectoras ni grandes escritoras, ninguna de las tres, a mi pesar. Sobre todo, ¿no?, que no sean grandes lectoras, leen, pero bueno, leen poco, a ratitos. Y eran muy lectoras de niña, pero en la adolescencia pues han ido dejándolo, han encontrado otras actividades que les producen más placer. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Soy Ángel Alú. Bueno, le voy a empezar con una de las preguntas. ¿En alguna oportunidad escribiste alguna historia que no resultó de interés para el público y cuál sería? Sí, alguna vez escribí alguna obra. ¿Alguna historia que no resultó de interés para el público? Que no resultó para el público. Bueno, yo tengo ahora mismo unos 60 libros publicados, aunque quizás yo habré escrito 80 o 90, porque no todo lo que escribo se publica. Yo escribo muchos textos que son fallidos, que finalmente, bueno, pues no han salido bien, no han resultado bien, o que desde mi punto de vista están muy bien, pero que luego no encuentran una editorial para publicarla. Eso también puede pasar, ¿no? Así que sí que tengo muchos libros que he escrito y que por fortuna no he publicado porque creo que no tendrían interés del público. Y luego, de entre esos 60 libros que yo tengo publicados, hay varios libros que están descatalogados ya, es decir, que en su momento pues quizás tuvieron una buena acogida, pero que con el tiempo han dejado de venderse y que las editoriales han descatalogado. Entonces, bueno, pues quizás es que son libros que no acaban de coger todo el interés, aunque tuvieron muy buena acogida inicialmente, pero por las cuestiones que sean, quizás de interés de los lectores, quizás del mercado, que va muy rápido, que hay muchas novedades, que pues esos libros van desapareciendo, ¿no? Y es una pena. ¿Y vos a qué edad empezaste a escribir? ¿Empezaste con todo esto? Marcos. Yo empecé a escribir con vuestra edad, en la adolescencia, en el instituto. Empecé escribiendo poesía. Estuve muchos años escribiendo poesía. Empecé escribiendo poesía amorosa, que, bueno, por fortuna se me pasó porque era una poesía un poco cursi. Y durante muchos años, hasta los 20 y muchos, estuve escribiendo, leyendo mucha poesía, escribiendo mucha poesía. No soy buena poeta, pero todo ese tiempo me sirvió de aprendizaje, ¿no? Aprendí a amar la palabra, a trabajar la palabra. La palabra es el barro con el que los escritores moldeamos esas historias, y yo creo que es tan importante lo que se dice como la manera en la que está dicha, ¿no? Cómo moldeamos esas palabras, cómo entregamos esas palabras y ese silencio con el que están contadas las historias para que el lector lo haga suyo. Y gracias a esa poesía, pues aprendí a amar, ¿no?, esa palabra y a trabajarla.
Después me pasé a la escritura de cuentos, empecé a escribir cuentos porque, bueno, había cosas que no me atrevía o no sabía cómo contarlas a mis amigos, y entonces a través del relato, a través de la ficción, era capaz de contarles cosas que no podía hacerlo de otra manera. Así que empecé escribiendo cuentos a mis amigos por este motivo, que es en realidad por lo que uno escribe ficción, ¿no? Porque uno puede pensar, ¿para qué existe la ficción? O sea, ¿por qué escribimos novelas, historias que no han sucedido, que no son verdad? ¿Qué necesidad tenemos de inventarnos esas historias? Y yo creo que tenemos esa necesidad porque hay muchas cosas que nos suceden que no podemos contarlas, que no podemos decirlas, que no podemos saber ni siquiera lo que son hasta que no entramos en una ficción, ¿no? Nos ponemos en otro lugar, en el lugar de la ficción, y a partir de ahí podemos entender un poco más la realidad, lo que es curioso. Y después de eso, yo ya tenía 30 años, como me gustaba mucho desde siempre la mirada de los niños, esa mirada limpia del mundo, ese asombro ante el mundo, y también la pasión que tenéis los adolescentes, ¿no? Esa forma tan intensa de vivir la vida, ese futuro prometedor donde todos los futuros son posibles, esa forma de mirar el mundo, ¿no? Siempre me atrajo muchísimo. Decidí unir esas dos cosas que tanto me gustaban, la literatura y los niños y los jóvenes, y entonces empecé a escribir para niños y jóvenes, pero empecé a hacerlo ya muy mayor. Muchas gracias. ¿Y vos qué sentís cuando tus obras son leídas en otro país? Si me la puedes repetir otra vez, ¿qué siento? ¿Qué sentís cuando tus obras son leídas en otros países? A ver si lo he entendido bien, ¿qué siento cuando mis libros se leen en otro país? ¿Es esa la pregunta? Sí. Vale. Exactamente, sí. Vale. Es que a veces escucho solo palabras sueltas y tengo que imaginarme cómo es la pregunta entera. Bueno, pues siento una emoción increíble, como os podéis imaginar. Escribir es un oficio muy solitario. Uno escribe solo en su casa y además es un oficio muy exigente. No solo hay que imaginar la historia, sino que hay que escribirla, como os decía, con un lenguaje que sea diferente al coloquial, y eso cuesta, ¿no? Y a veces nos frustramos porque no sale, pero también escribir es muy exigente emocionalmente. Los escritores tenemos que sentir lo que sienten nuestros protagonistas. Yo tengo capítulos de libros que he escrito llorando, porque a los personajes le pasan cosas muy duras y mientras estoy escribiendo estoy sintiendo lo que sienten ellos, ¿no? Tengo que ponerme en su piel, tengo que mirar el mundo con sus ojos. Con lo cual es un oficio, pues eso, exigente y solitario, que nunca sabes si eso que estás haciendo va a algún lugar, si tiene algún sentido. Porque aunque las historias que escribimos nacen por un deseo personal de indagar un poco más en la realidad a través de la ficción, como os decía, en el fondo, si no hay después un lector, una persona a la que llegue eso que estamos escribiendo, que comparta con nosotros ese viaje, pues no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Entonces, saber que mi libro es leído por alguien, incluso de aquí, ¿no? De mi país, pero ya más allá que vaya a otros países, pues es, para empezar, asombroso, casi increíble, y después absolutamente emocionante, y por último es un vértigo total, porque es una responsabilidad, ¿no? Yo sé que vosotros habéis dedicado un tiempo a leer un libro que escribí yo en mi casa, y ese tiempo os tiene que compensar, os tiene que de alguna manera, ¿no? Que este libro os tiene que llegar, o tiene que daros algo a cambio de ese tiempo que estáis regalando a este libro. Y bueno, no sé si eso se consigue o no se consigue, entonces hay un gran vértigo, hay una responsabilidad, ¿no? Que hace que sientas, bueno, pues ese miedo de, pues les gustará, no les gustará, pero desde luego es emocionante, ¿no? Y sorprendente también. De alguna manera, fijaos, vosotros y yo estamos conectados, cuando leéis el libro estamos conectados, es como si tuviéramos una especie de telepatía. Es que leer un libro, es que os habéis metido en mi mente, es que habéis estado dentro de mí,
con el libro. Y eso pasa, imaginaos, cuando estamos leyendo a un autor que está muerto, a un actor de hace 500 años, tenemos un diálogo con gente del pasado. Eso es increíble, ¿no? Y es una de las cosas más asombrosas que nos dan los libros. Y yo tengo, bueno, que sentirme absolutamente agradecida porque hayamos estado juntos, ¿no? De esa manera, a través de las palabras y del lenguaje. Y de esta historia, en este caso. Hola, Mónica. Buenas tardes. Yo voy a ser el tercero que te va a preguntar. Y te voy a hacer la pregunta de... ¿tu trabajo fue siempre de escritora? ¿Me preguntabas? ¿Perdona? ¿Hola? Sí, Sí. Sí. Si tu trabajo fue siempre de escritora. Ah, vale. Pues mira, no, la verdad que no. De hecho, yo trabajé durante 15 años en un centro de investigación. Yo en realidad, mi formación es científica. Yo estudié físicas, estudié ciencias físicas y luego me vine a Madrid a hacer un máster de energía nuclear. Yo soy física nuclear y luego estuve 15 años trabajando en un centro de investigación. Durante todo este tiempo en el que yo estudiaba la carrera, el máster, trabajaba en el centro de investigación, yo siempre leí mucho porque siempre me gustó mucho la literatura. De hecho, yo creo que si escribo es porque me gusta mucho leer. Quiero decir que son los libros que leí los que me empujaron a escribir, ¿no? Este oficio. No creo que exista un escritor que no sea antes un gran lector. Y yo leía muchísimo y escribía, como os decía, al principio poesía, después cuentos, luego me pasé al cuento infantil y juvenil. Y llegó un momento en que para mí era mucho más enriquecedor mi trabajo como escritora que en el centro de investigación, a pesar de que yo escribía por las noches de 10 a 12 de la noche con mis hijas pequeñas. Mis 3 hijas se llevan 3 años entre la mayor y la pequeña, o sea que imaginaos, tardes después de mis 7 horas de trabajo en el centro de investigación, toda la tarde con 3 niñas chiquititas y luego a las 10 de la noche yo me sentaba todos los días a escribir. Y empezó a ser muy importante para mí la escritura. Hay 2 momentos muy importantes que los voy a contar muy rápido porque ya veis que tengo mucho rollo. Uno es que conocí a Gonzalo Moure, que es un escritor maravilloso de literatura infantil y juvenil español, y él, cuando yo empezaba a escribir para niños, me apoyó mucho, me enseñó mucho, me animó, me dijo que me lo tomara en serio, es decir, que me dio autoestima, me decía que yo valía para esto y por tanto, bueno, pues empecé a pensar que podía dedicar más tiempo a la escritura. Y luego otro suceso que igual os sorprende, es que en un vuelo, cuando yo tenía 28 años, me cayeron 2 rayos en un avión. Cuando me cayeron los 2 rayos en el avión, bueno, primero cayó uno, el avión se descontroló, empezó a caer, luego cuando parecía que ya teníamos todo controlado, volvió a caer otro rayo, el avión volvió a caer, volvió a estar completamente dando bandazos, se hizo un silencio absoluto, todos en el avión sabíamos que nos había tocado el accidente aéreo y que íbamos a morir. Y yo en ese momento que viajaba con mi padre y con mi hermano les di la mano para morir de la mano con ellos. Y en ese momento, de pronto, me rebelé ante la muerte y empecé a pensar, no me puedo morir, soy muy joven, no me puedo morir, tengo mucho que escribir. Y quiero tener una familia y quiero viajar y conocer a mucha gente. No me puedo morir todavía. Fueron las 3 cosas que yo pensé. Como veis, el avión no cayó. Y bueno, tardó mucho en aterrizar, incluso la azafata cuando conseguimos aterrizar nos dijo, esperemos que el vuelo haya sido agradable, en fin, estas cosas que dicen las azafatas. Pero en ese momento, o sea, yo no sabía que para mí era tan importante la escritura. Y sin embargo, en ese momento, cuando miré de frente a la muerte, pensé de una manera ridícula, quizás, ¿no? Absurda, que yo no me podía morir porque tenía mucho que escribir. Es decir, que el sentido de mi vida era escribir, tener una familia, viajar, conocer a gente. Y eso me hizo
pues ponerme un poco las pilas, ¿no? Decir, bueno, he sobrevivido, estoy viva, voy a intentar cumplir mi sueño. Y eso sucedió poco tiempo después. Recibí un dinero, mi madre murió, acababa de morir de un cáncer, y recibí un dinero de una herencia. Entonces decidí con ese dinero, en lugar de pues, pagar la hipoteca o comprarme un coche, irme de viaje, tratar de cumplir ese sueño. Y entonces cogí una excedencia en mi centro de investigación. Con ese dinero yo podía estar 2 años sin dedicarme a mi trabajo y dedicar esas 7 horas que yo dedicaba al centro de investigación, dedicarlas a leer y escribir, a ver qué pasaba, a ver si yo era capaz de publicar, si era capaz de... Iba a estar solamente 2 años y llevo, pues voy a hacer ahora 12, el 1 de octubre exactamente. Y así que fijaos, me siento una persona absolutamente afortunada y feliz y satisfecha porque estoy cumpliendo esos sueños, ¿no? Estoy aquí con vosotros como escritora, tengo 3 hijas maravillosas, tengo una familia, escribo y bueno, viajo también cuando puedo y conozco a mucha gente, con lo cual siento que soy muy afortunada por poder estar cumpliendo esos sueños, así que os invito a vosotros también a que penséis cuáles son esos sueños y luchéis por ellos, porque como veis, se pueden conseguir. Muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias. La segunda pregunta que iba a hacer era la segunda pregunta que te iba a hacer era de cómo viviste la pandemia, este momento de que nos encerraron, del toque de queda, y si eso te inspiró a escribir más libros. Fue un momento muy complicado para todos, obviamente. Y a mí me desconcertó tanto y me desconcentró tanto ambas cosas que al principio no era capaz de escribir. Estaba como un poco en shock, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo y tardé mucho en poder concentrarme en escribir. Ese desconcierto me tenía completamente, ¿no? en otro lugar. Luego pasa otra cosa y es que yo estoy acostumbrada a estar sola en casa escribiendo y de pronto estábamos toda la familia en casa, mis 3 hijas adolescentes, Javi, y entonces era más difícil también concentrarme, además de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? De la pandemia. Y pude escribir, al cabo de unos días, de unas semanas, fui capaz de escribir porque recurría a la fantasía. Yo soy una escritora normalmente de historias realistas, como este libro, ¿no? Son historias completamente realistas. Y en ese momento la realidad era tan tremenda que necesité de la fantasía para poder agarrarme a otro lugar y poder escribir. Y entonces eso me salvó. Escribí un libro de fantasía que fue finalista del premio, además, Barco de Vapor, y que va a salir publicado el año que viene. Hola, Mónica, buenas tardes o buenas noches, ya en el país. Yo soy el que hace otra de las preguntas y me tuve que quedar una. ¿Tu hija es tu mayor inspiración para escribir tus obras o varias de tus familiares cercanas en que quieres preguntas? No te he escuchado bien. Si la puedes volver a repetir, por favor. Que si tu hija fue tu mayor inspiración para escribir tus obras o hay algún otro familiar cercano en que te interese. Bueno, solo entendí. Si hay algún otro familiar. Si hay algún otro familiar. Si hay algún otro familiar. Claro, ¿en quién te inspiraste para escribir? Bueno, yo cuando escribo me inspiro en todo lo que sucede a mi alrededor, ¿no? En lo que le pasa a mis hijas, lo que me pasa a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, lo que leo en los periódicos, lo que veo en los telediarios, todo es materia para contar una historia. Incluso lo que lees en un libro, ¿no? Una novela de narrativa te puede llevar a otros lugares, te vas haciendo preguntas, vas de un saltito a otro hacia lugares que quizás en los que encuentres quizás una historia, ¿no? O algo donde quieras meterte de lleno para indagar algo más del ser humano, que es lo que hacemos cuando escribimos, tratar de entender un poco más quiénes somos
y cómo somos, ¿no? Y en mi familia hay otro escritor, nosotros somos 3 hermanos, mi hermana mayor es ingeniera y mi hermano pequeño es poeta. Y es muy buen poeta, mucho mejor poeta de lo que era yo cuando escribía. Y bueno, también él me inspira mucho, ¿no? Porque nos intercambiamos textos y hablamos mucho sobre literatura, entonces, bueno, él también es un gran inspirador en mi vida. Y otro es Gonzalo Moure, como os decía antes. Preguntas, ¿no? Hola, buenas tardes, buenas noches, colegio Mónica. Y voy a seguir con esta serie de preguntas. ¿Cuál es tu libro preferido escrito por vos? A ver si lo he entendido bien. ¿Cuál es mi libro preferido escrito por mí? Sí. Ah, vale. No sabía si me la estaba inventando, si era esa la pregunta. No lo sé. Yo os decía antes, tengo 60 libros publicados, pero igual habré escrito muchos más, ¿no? Entonces es muy difícil elegir un libro porque además hay libros que son muy importantes en un momento dado de mi vida. Por ejemplo, este lo ha sido para entender a mi hija Marta, para entenderme a mí como madre también, para analizar un poco, pensar un poco, ¿no? En lo que os decía antes, en el arte, en si compensa, no compensa, toda esa dedicación, todo ese esfuerzo. Pero tengo otros libros que también han sido o son muy importantes en mi vida. Por ejemplo, este que tengo aquí detrás. Este libro es un libro muy especial porque este es un libro que en realidad no lo escribí yo, lo han escrito niños españoles y niños saharauis de los campos de refugiados saharauis, donde estuve con mis hijas para hacer esta historia doble, la historia de arena escrita por niños españoles y la historia de agua escrita por los niños saharauis que se unen en un final hermoso. Y es un libro para mí de los más importantes porque me supuso esa experiencia de viajar con mis hijas a unos campos de refugiados en pleno desierto del Sáhara, escribirlo con ellos, con todos esos niños, los españoles, los saharauis, y luego además es un libro que todos los beneficios, todos los fondos de este libro van a construir, sirven para construir una biblioteca precisamente en los campos de refugiados saharauis. Entonces es un libro muy importante en mi trayectoria también, vital, no solo como escritora, sino en mi trayectoria vital, ¿no? Y como eso, tengo muchos otros libros que guardan muchas de mis experiencias, así que no podría elegir ninguno. Sí que me gustaría, si me permitís, que veo que tenéis muchas preguntas, sí que me gustaría, si a alguno de vosotros le apetece y se atreve, que además de hacerme alguna pregunta, también me comentéis cómo habéis encontrado el libro, qué habéis sentido con el libro, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os habéis sentido identificados, si no. A mí hay una cosa en este libro que me ha costado mucho y que me ha gustado mucho hacer, y es vivir la adolescencia a través del cuerpo de un chico adolescente. Yo fui adolescente chica, no fui chico. Y recuperar la adolescencia para mí a través de la escritura es algo fascinante, pero además hacerlo desde el cuerpo de un chico pues fue más fascinante todavía. Y sí que me interesa mucho la visión vuestra de si os ha gustado, si no os ha gustado, porque también sé que es un libro que puede resultar difícil, que puede a lo mejor ser lento, esa forma, esos diálogos que aparecen sin guiones, que puede al principio desconcertar un poco, no sé, sí que me interesa también que me digáis vuestra opinión, porque de eso al final yo me alimento y hago bueno, trato de mejorar, ¿no?, mi escritura. Hola, Mónica, buenas tardes o buenas noches a usted. Quería decirle que hemos terminado de leer el libro, me ha gustado sí, el libro, nos hemos metido en la historia y en la vida de Marco y su familia. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro mucho que te haya gustado. ¿Te has sentido identificado en algún momento o lo has leído con perspectiva? Sí, en algún momento fue complicado, te dice, leerlo. Sí, puede ser que en alguna parte me haya perdido, pero
siempre me interesó la historia y me gustó, por lo menos a mí, me sentí identificado en alguna parte y me gustó. Pues muchas gracias. Para mí esto es un regalazo, ¿no? Escuchar estas palabras, así que gracias.